Distinguidos amigos, bienvenidos al evento auspiciado por el Inter-American Institute for Democracy para presentar el libro El indebido proceso, análisis jurídico y político de la investigación del caso terrorismo, del abogado y autor boliviano Gary Prado Araúz. Es para mí un honor darles la bienvenida a nombre del Inter-American Institute for Democracy a este evento tan importante que tiene por objetivo destacar que nuestro instituto está empeñado, además de en defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y señalar las dictaduras, a mostrar que las dictaduras de crimen organizado en las Américas son 4. Cuba, la más antigua; Venezuela, la más importante en cuanto al conflicto actual y a la crisis humanitaria que el castrismo ha producido allá; Nicaragua, la indicada por el alto número de víctimas de violencia y de hechos que se han producido en el último año, pero también Bolivia, que es una dictadura que forma parte de este grupo de delincuencia organizada transnacional, que bajo la jefatura del dirigente cocalero Evo Morales oprime a los bolivianos desde hace 13 años y que pretende en este tiempo llevar adelante una repetición de los mecanismos ya ejecutados en Venezuela y Nicaragua bajo el sistema de dictadura electoralista para prorrogar por 5 años más e indefinidamente la dictadura de crimen organizado que allá se ha instalado. En este marco, a tiempo de hacer la introducción de este evento, quiero destacar que nosotros vemos a la Bolivia actual bajo 2 grandes características. Primero, es una dictadura y segundo, es un narcoestado. Es una dictadura porque en Bolivia no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia, que quiero recordarles son 5. El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la vigencia del Estado de Derecho, el acceso al poder y su ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho, la división e independencia de poderes, la celebración de elecciones justas, libres y basadas en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía popular, y la libre asociación política. Decíamos que no existen ninguno de los elementos esenciales de la democracia y por eso Bolivia es una dictadura. Pero además es una dictadura porque, como lo conoce la comunidad internacional, Bolivia es un país donde hay presos políticos, porque se utiliza el sistema de justicia para perseguir y para judicializar y criminalizar la actividad política a través de un grupo de jueces que no son jueces, sino aplicadores infames de la voluntad arbitraria del dictador, como sucede en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y como sucedía en el Ecuador de Rafael Correa. Porque Bolivia, además de tener presos políticos tan notables como el gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, o como dirigentes campesinos y cocaleros de la zona de los Yungas, donde está el cultivo de coca legal, o tan notables como el general Gary Prado Salmón, a quien nos vamos a referir en este evento porque es precisamente su hijo quien trae el libro que hoy día presentamos. Además de presos políticos, Bolivia tiene exiliados políticos. Hay más de 1.200 exiliados políticos en la Argentina, en el Brasil, en el Perú, en Paraguay, en los Estados Unidos y en España. Y un país que tiene presos y exiliados políticos no puede ser llamado democracia y forma parte rápida de lo que es este proyecto transnacional que lamentablemente hoy día ocupa Bolivia. Y el otro elemento es el narcoestado. Y el narcoestado en Bolivia está aprobado por la propia confesión reiterada, repetida y reincidente de Evo Morales, que además de ser el dirigente cocalero de los sindicatos cultivadores de la coca ilegal en la zona del trópico de Cochabamba o Chapare, que ahora son la base política del gobierno, del régimen que maneja Bolivia, son la estructura política. Los cocaleros son parte del poder político, son los dueños del poder político y tienen su instrumento político denominado el MAS. Además de eso, Evo Morales ha hecho
de la propaganda a favor del cultivo de coca y de la producción de cocaína, la política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia. Así lo ha planteado en repetidas reuniones de las Naciones Unidas, en las cuales ha expresado que la lucha contra el narcotráfico, comillas, es el instrumento que el imperialismo norteamericano ha inventado para oprimir a los pueblos. Y con ese concepto resulta absolutamente imposible negar la condición de narcoestado. La comunidad internacional toma nota de eso, pero toma nota además la gente que investiga. Y entre los investigadores notables encontramos al escritor brasilero Leonardo Coutinho, que en su libro O Espectro, El Fantasma en español, que es una biografía del dictador Hugo Chávez, en todo un capítulo refleja lo que él llama el puente de la cocaína, que no es otra cosa que el transporte ilegal de cocaína de la zona tropical del Chapare, de la zona de los cultivadores de coca de Evo Morales, donde además el régimen boliviano ha instalado una gran pista y ha declarado aeropuerto internacional el transporte de cocaína en aviones militares a los hangares y terminal presidencial de la dictadura de Venezuela, con testigos, con investigaciones, con escritos. Pero además de eso, como si fuera poco, está la constatación internacional llevada adelante por otros investigadores en documentos de pública consideración que han merecido, por ejemplo, que Univisión hace ya casi 10 años señale a Bolivia como narcoestado, del eje de tráfico de drogas, con la cocaína de las FARC de Colombia y con la cocaína de Evo Morales y sus sindicatos cocaleros, que tienen como punto de encuentro, como hub, Venezuela, de el narco dictador Nicolás Maduro, lo que configura que además del narcoestado de Bolivia, tiene este sistema el narcoestado comercializador de Venezuela. Dos cuestiones que hemos demostrado: Bolivia es una dictadura, es un narcoestado. No se trata de un proyecto nacional, este es un proyecto transnacional donde Bolivia es uno más de los países ocupados por el sistema castrochavista, que nace de la alianza de Hugo Chávez con Fidel Castro y que se expande, que ahora está acotándose, reduciéndose, pero que mantiene el control sobre estos países. A eso se llama castrochavismo. En este contexto, en este marco de referencia, ahora entramos al tema que nos ocupa. Patriotas bolivianos, viendo crecer esta amenaza, se ponen a defender la República de Bolivia muy temprano. Evo Morales toma el poder en el 2006 y ya empieza la defensa. Y se conforma un grupo denominado la Media Luna, que estaba integrado por 6 de los 9 departamentos que tiene Bolivia, liderados por sus principales autoridades. Ahí estaba Santa Cruz, ahí estaba Tarija, Beni, Pando, Chuquisaca y Cochabamba. Y empieza una lucha desigual contra un aparato de amenaza política y material y física que no era boliviano. Recuerden ustedes que cuando se plantea esa crisis, el propio Hugo Chávez hace una reunión internacional y amenaza con invadir Bolivia, y estaba hablando en serio. Entonces se pone en proceso una estrategia para destruir la resistencia de los defensores de la República de Bolivia. Y esa confrontación tiene lugar entre el 2008 y 2009, cuando precisamente Evo Morales llevaba adelante el más grande fraude, simulación, falsificación y crimen que ha cometido contra los bolivianos y contra Bolivia. La aprobación de lo que él llama su constitución, su Estado plurinacional, que es una suma de falsificaciones y hechos de sangre con los cuales llega a aprobar la constitución que promulga el año 2009. Destrozando y eliminando la República de Bolivia y tomando formalmente el control total del poder a través del Estado plurinacional, hoy el narcoestado de Bolivia. En ese proceso, para dominar la resistencia de los defensores de la unidad nacional y de la República en esos 6 departamentos, se producen una serie de masacres, hechos de sangre, intimidaciones, persecuciones, enjuiciamientos. El más notable de eso, seguramente por el número de muertos y la cantidad de exilio que produce, es el de la masacre del Porvenir en Pando, que termina con el apresamiento del gobernador, que sigue siendo preso político hoy día, del dictador Morales. Se producen masacres en Cochabamba, masacre en La Calancha, en Sucre, en Chuquisaca,
Pero hay otro hecho de sangre muy importante que se conoce como la masacre del Hotel Las Américas. La masacre del Hotel Las Américas es el tema de este libro. Y es el tema de este libro que se empieza a destapar después de más de 10 años en que Evo Morales ha utilizado esa masacre perpetrada con su autoría intelectual, material y con su consentimiento para liquidar la República de Bolivia, acusando falsamente de separatismo a los patriotas bolivianos del Oriente y de Santa Cruz, para desarmar un proceso que ha llevado a la cárcel a decenas de bolivianos y los mantiene todavía, ha llevado al exilio a centenas de bolivianos y sigue siendo un instrumento de persecución que ha forzado a otros bolivianos a confesar delitos que no han cometido por el simple hecho de poder continuar viviendo en su país y cerca de su familia. La importancia del libro que hoy día nos trae Gary Prado es que es una de las denuncias más fuertes, más valientes y más sólidas desde el aspecto jurídico de la doctrina y de los estudios sociales. He leído el libro y es un libro que, como él lo dirá más adelante, forma parte de uno de 4 que él va a presentar y que muestra la historia como es. El título, El indebido proceso, lo dice todo, porque una de las cosas que caracteriza a la dictadura, reitero, es la ausencia de Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no es otra cosa que la vigencia de la ley, que nadie esté por encima de la ley, eso es Estado de Derecho. Cuando un individuo se pone por encima de la ley, que es el caso de Evo Morales, eso ya no es democracia. Pero peor que eso, cuando ese individuo manipula los poderes del Estado y manipula los procesos jurídicos para hacer culpables a los inocentes, para condenar a la gente que simplemente estaba defendiendo sus derechos humanos, eso es un crimen de lesa humanidad. Ese es el valor del libro que nos traen hoy día. Yo quiero terminar esta presentación destacando un hecho histórico más. Bolivia hoy día es un satélite, pero al propio tiempo es un territorio ocupado, es una víctima. La patria está cautiva, como dice mi más reciente libro, pero está cautiva de un proceso transnacional que se llama castrochavismo, que es una expansión del castrismo. Y el castrismo asola por 60 años a las Américas y al mundo, y es un régimen criminal altamente peligroso que también ha cobrado, entre otras, una víctima notable en Bolivia, que es el general Gary Prado Salmón, padre del autor que hoy día nos trae el libro y víctima de ese proceso que truculentamente inventa y maniobra la dictadura de Evo Morales en Bolivia sobre el tema del Hotel Las Américas. Pero eso no es un hecho aislado, eso es un hecho de venganza, porque hay que recordar que fue el capitán Gary Prado Salmón quien en las operaciones de defensa de la patria en la guerrilla de la década de los 60 apresó vivo a Ernesto Che Guevara. Y desde entonces el castrismo no ha perdonado a los soldados bolivianos, a los patriotas bolivianos que defendieron a Bolivia de la invasión de la guerrilla castrista. Han asesinado al general J.J. Torres, que era un militar de izquierda. Han atentado contra la vida y han matado al general Joaquín Centeno Anaya, otro de los jefes de la operación de la guerrilla, operación antiguerrillera del 67. Y han intentado matar a Gary Prado Salmón, que hoy día es una persona impedida porque con un disparo lo han llevado a postrarlo en una silla de ruedas, pero no contentos con eso, aprovechando la toma del poder por parte del gobierno castrista, castrochavista de Evo Morales, que venera hoy día a los agresores de la patria, como el caso del Che Guevara, que obliga a las Fuerzas Armadas bolivianas a gritar patria o muerte, venceremos, han llevado a la cárcel y mantienen como preso político al general Gary Prado Salmón, sin duda cobrando la factura de la defensa de la lucha antiguerrillera del año 1967. Estas son las cosas importantes que los bolivianos tenemos que recordar y que el mundo tiene que saber. Entre otras, este apretado resumen presenta las razones por las que Bolivia es una dictadura, un narcoestado, y por la que nosotros rendimos homenaje y respaldamos plenamente a gente como Gary Prado, que tiene la valentía de traer hoy día un libro que va a ser presentado a continuación por nuestro compatriota,
y también exiliado político asilado en los Estados Unidos, don Mario Bruno, una de las víctimas de la masacre del Hotel Las Américas. Muchas gracias. Estoy pidiendo disculpas por la tarjeta roja. Ahora, si tú quieres, lo hacemos entrar. Que lo turbe Bueno, muchísimas gracias. Agradecer al instituto y a Gary Prado por la invitación. Cuando me llamaron y me preguntaron si quería hacer la presentación de este libro, inmediatamente acepté porque, como dijo Carlos, yo soy un protagonista de ese libro. Lo leí y encontré mi nombre en varias páginas del libro, lo cual, y yo estoy acá, lo cual significa de que somos pocos los que hemos enfrentado al gobierno y no hemos negociado con el gobierno. Los procesos políticos de octubre del 2003, que obligaron, por decirlo menos, a una serie de sucesiones presidenciales cargadas de dudas y anormalidades, profundizaron aún más la crisis política existente, caracterizada por la satanización de la política y lo político, generando un terreno fértil para la germinación de los regímenes de franquicia, como decía Carlos, es decir, del socialismo del siglo XXI. En enero del 2006, en su primer discurso como presidente, Evo Morales proclamaba que su gobierno iba a ser un gobierno sin muertes, como paradoja, presagiando un régimen cargado de odio, tensiones, violencia y, por supuesto, de muertes, muchas muertes. Con el inicio del gobierno de Morales también se iniciaron los gobiernos departamentales. Los gobernadores fueron electos por primera vez por voto popular. Y si bien el presidente Morales había ganado las elecciones nacionales por amplio margen, los gobernadores también lo habían ganado, pero con participación de agrupaciones regionales. Estas elecciones de prefectos, de gobernadores, fue impulsada mediante referéndum en años anteriores por el Comité Pro Santa Cruz, constituyéndolo en un importante actor de contrapeso nacional. La naturaleza despótica de Morales profundizó aún más las tensiones del sistema político, instruyendo desde el poder la fragmentación social, promoviendo discursos y políticas revanchistas, ahondando desacuerdos y exaltando diferencias. Las tensiones tuvieron como epicentro la Asamblea Constituyente, que, viciadas de legalidad, pretendían dirimir ese nefasto empate catastrófico. La activa participación de los movimientos cívicos, con marchas, huelgas de hambre, cabildos ciudadanos, bajo la premisa de democracia y libertad, promovieron a la autonomía departamental como una nueva forma de administración e interrelación política, provocando una suerte de achicamiento territorial para el gobierno de Morales. El régimen solo tenía presencia en 3 de los 9 departamentos de Bolivia. La reacción del régimen ante esta situación trajo consigo uno de los episodios más sórdidos de la historia nacional, el violento ataque contra el gobernador de Pando y la persecución, encarcelamiento, chantaje y manipulación de la justicia en el indebido proceso del caso terrorismo, provocaron la abdicación de la democracia en Bolivia. Gracias. Bueno, dice que lo breve es y bueno, 2 veces bueno. Gracias, Mario. Tengo el honor de presentar a Gary Prado Arauz para que nos hable sobre su libro El indebido proceso. Muy buenos días, muchísimas gracias. En primera instancia al Instituto Interamericano para la Democracia, al embajador Valladares, al doctor Sánchez y al doctor Bruno por estas palabras en ocasión de la presentación de este libro. Cuando se habla de un indebido proceso, se está hablando de una violación de las garantías que da la Constitución a los ciudadanos para defenderse en cualquier proceso judicial al que sea llamado, por la legitimidad que tiene el Estado de juzgar a los ciudadanos de los que sospecha. Sin embargo, en el caso particular, que es el que analizo en este libro,
se han dado las violaciones más flagrantes, más asquerosas, podríamos decir, de las garantías jurisdiccionales que ofrece la Constitución a los ciudadanos bolivianos. Desde el hecho de que la denuncia que abre la investigación de este caso haya sido redactada 15 días antes de que ocurra el hecho y presentada horas antes de que el hecho en sí ocurra, se puede tener absoluta claridad de que estamos hablando de una manipulación de las circunstancias para iniciar una persecución política a través de la justicia. La caracterización de dictadura y de narcoestado que ha hecho de lo que hoy es el Estado Plurinacional de Bolivia el doctor Sánchez es absolutamente precisa. Y el marco conceptual e histórico en el que ocurre este indebido procesamiento, como ha referido el doctor Bruno, es también absolutamente precisa. Esa es la situación en la que se vivía el año 2008-2009 cuando ocurren estos hechos. Santa Cruz de la Sierra, la ciudad antítesis del populismo del siglo XXI de Morales, se plantea como el epicentro de la resistencia y de la defensa de la democracia y de la República de Bolivia. Y la respuesta del régimen cuando se desconocen unos referéndums que habían otorgado autonomía al pueblo en la elección de sus autoridades y en la gestión administrativa de sus departamentos, la reacción del pueblo fue la toma de instituciones públicas del Estado. La respuesta del gobierno fue un cerco de milicianos armados en cantidades de millares, desde 3 o 4 puntos cardinales hacia la ciudad, para obligar a devolver estas instituciones públicas. Además, con un trauma que ocurre en Santa Cruz en la década de los 50 por la llegada de milicianos también ucureños en aquella época. Entonces, ahí se tensiona de tal manera la situación en Santa Cruz que finalmente rompe por la devolución de las instituciones públicas. Y a los pocos días llega a Santa Cruz este ciudadano, hijo de húngaro y de cruceño llamado Eduardo Rocha. Los años y las investigaciones establecerán que se trataba de un agente provocador traído por el gobierno de Evo Morales. Un hombre encargado de contaminar a la mayor cantidad de líderes y referentes políticos cruceños, y si es posible venianos, porque lo intenta también en el Beni, para que luego se inicie la cacería de brujas o la persecución judicial. Eduardo Rocha Flores había combatido en una brigada internacional en la guerra de Kosovo, había logrado un grado honorífico de general y supuestamente pregonaba tener condiciones para organizar la defensa de Santa Cruz en el caso de que volvieran a venir las milicias del gobierno de Evo Morales. Y en ese su pregonar fue buscando, visitando gente con distintas excusas. A algunos les decía esto y a otros les decía otras cosas, pero fue logrando contactos electrónicos, contactos telefónicos, contactos personales con algunos y con otros no los logró nunca. Sin embargo, se activó a través de ese atentado que ocurre a la casa del cardenal Terrazas la excusa de una investigación criminal para perseguir a los líderes y referentes cruceños. El fiscal al que encomiendan esta labor, un delincuente de 7 suelas que tenía un prontuario y no un currículum, encargado de realizar la investigación, en los primeros 20 días comete cantidad impresionante de atrocidades legales, como no ordenar una pericia correcta del enfrentamiento armado que dice el gobierno que ocurrió en el Hotel Las Américas, como permitir que las pericias de autopsia de los cadáveres de los 3 europeos ejecutados sean llenas de falsedades, como no hacer lo correcto en cuanto a investigar por qué la policía actuó en el Hotel Las Américas sin autorización de un juez y menos con la presencia de un fiscal. Y de ahí en adelante dar cabida a un testimonio de un supuesto testigo clave, que es la persona que se dedica a emporcar, a incriminar a los líderes y referentes regionales cruceños para que el fiscal los persiga más adelante. Es importante destacar que ese fiscal, durante los 20 meses que dedicó a investigar este caso, se dedicó además a extorsionar a los ciudadanos que investigaba. Bajo la amenaza de incluirlos o con la promesa de excluirlos de su investigación, les sonsacaba dinero. Y con ese método acumuló más de $4 millones, de lo que se puede saber. En el transcurso de los años, y ya con un juicio a 39 ciudadanos encausados por este fiscal, se logró
denunciarlo públicamente, perseguirlo judicialmente, tuvo que huir al Brasil y declararse refugiado político, miren la paradoja, pero contra la voluntad del gobierno y contra la negligencia del Ministerio Público, como víctimas, la familia Matkovic y la familia Melgar lograron que a este sujeto se lo condene en ausencia, como permite la ley ahora en Bolivia, a 12 años de presidio cuando sea habido. Por lo menos una reparación formal del daño que causó este individuo en nombre de la Fiscalía del Ministerio Público del Estado boliviano. Ahora bien, este indebido proceso tiene hace 10 años a 2 ciudadanos con detención preventiva, lo cual es una violación flagrante de los derechos humanos, del derecho humano a la libertad. Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza padecen el peor de los presidios, porque no tienen certidumbre de si algún día saldrán de la cárcel. Mientras Evo Morales sea presidente, lo más probable es que no. Sin embargo, como ellos denunciaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación de sus derechos, y ese caso ya ha sido admitido por la Comisión Interamericana y está en etapa de investigación, el gobierno de Evo Morales, con el cinismo que lo caracteriza, les ha ofrecido casas en condominio, dinero en efectivo, a cambio de que se inculpen y reconozcan complicidad en un delito de alzamiento armado que nunca ocurrió y retiren su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, culpa por libertad, perder tu dignidad por libertad. Y estos dos valerosos ciudadanos han decidido no aceptar ese tipo de ofertas del Ministerio de Gobierno. Y van a seguir purgando cárcel por un delito que no han cometido, como rehenes políticos, como prisioneros políticos del gobierno de Evo Morales. Otros ciudadanos están siendo procesados y resistiendo judicialmente esta afrenta que significa el indebido procesamiento. En la actualidad, 12 de ellos siguen en audiencias de juicio en la etapa 1 de este proceso. Otros 2 están en subsecuentes procesos que también derivan de este, y otros 13 esperan que se inicie su juicio en la segunda fase de este proceso que se llama Terrorismo 2. Es una manipulación despiadada de la ley y de los derechos de las personas, porque 10 años de juicio es algo absolutamente inexplicable, pero así los tienen sometidos. Y es importante destacar que la selección de las personas a las que Rocha contaminaba o pretendía contaminar y que Sosa, el fiscal, terminó acusando, se hace con parangones muy interesantes. Por ejemplo, el primer general que conduce la lucha antidrogas en Bolivia, un general del ejército boliviano al que se lo designa para conducir la lucha antidrogas por la policía, es imputado, el general Lucio Áñez. El general que comandaba la 9ª división con asiento en el Chapare, que es la zona donde están los cocaleros, es imputado y acusado, y además de él, su hijo, en la misma condición, pese a que ni siquiera estaba en Bolivia cuando ocurren estos hechos. El general sale al exilio y el hijo purgó 7 años de cárcel arbitrariamente. El general Gelafio Santisteban. El líder de la Cámara de Industria y Comercio, que confrontó a Evo Morales cuando era dirigente cocalero y diputado nacional, fue también perseguido inicialmente y su hijo sometido a prisión durante 8 años, el licenciado Zvonko Matkovic, y a él se lo acusa en la fase 2 del juicio, en Terrorismo 2. El caso que ha reseñado el doctor Sánchez de mi padre, primero a mí, luego a él, nos imputa el fiscal, a mi padre finalmente lo acusa, a mí me sobresee, por el simple hecho de haber sido el capitán que combatió la guerrilla del Che y tuvo la victoria militar al apresarlo. El líder cívico de Santa Cruz en el momento de los referéndums del Cabildo y de la aprobación de la autonomía, el ingeniero Branko Marinkovic, perseguido, nunca fue citado formalmente por la Fiscalía como correspondía y tuvo que salir al exilio. El gerente del comité, aquí el doctor Bruno, otro de los perseguidos políticos por este proceso. En la subsecuente gestión, el doctor Guido Nayer, vicepresidente del Comité por Santa Cruz, también perseguido. O sea, una selección precisa de las personas a las que querían dañar en venganza, por odio, por rencor, o por simplemente frustrar políticamente la resistencia a este gobierno que hoy se ha convertido en una narcodictadura. Entonces, lo que hago en este libro es analizar el cuaderno de investigación del fiscal. ¿Qué es lo que hace el fiscal formalmente? ¿Qué es lo que figura formalmente en su investigación? Y cómo eso no tiene ninguna relación ni con el hecho,
ni con lo que viene a ser más adelante su acusación. Este será el primer libro. El segundo libro hablará de la etapa final de la investigación, que son los 18 meses siguientes en los que el fiscal ya formula una acusación. El tercer libro hablará de una etapa intermedia, donde debemos sanear el proceso y las pruebas ilegalmente obtenidas, los testigos que se podían haber rechazado, excluidos del proceso, situación que no ocurrió porque todo lo que hizo el fiscal fue convalidado por un juez absolutamente improbo. Y finalmente el juicio, que lleva 7 años y no tendría visos de concluir, salvo por una ley que se ha aprobado la semana pasada que ha dispuesto que en los próximos 6 meses todos estos juicios deben concluir. Pero así también dice la ley actual, el procedimiento penal actual, que 3 años debiera haber durado este proceso. 3 años y no había empezado el juicio todavía y nos negaron la excepción de extinción del proceso por máxima duración. Entonces, estamos sometidos a una dictadura, no hay garantías judiciales de ningún tipo, y en este libro hacemos una denuncia de que lo que investigó este fiscal no tiene relación con lo que debió haber hecho. Los siguientes libros van a ir develando cómo la prueba ilegal se utiliza para perseguir a los ciudadanos. Yo les agradezco la lectura, la comprensión, la difusión de este material. Agradezco al Instituto por la oportunidad de hacer pública esta presentación en los Estados Unidos, que de alguna manera es un espacio de libertad, donde se puede decir sin miedo, sin temor a la persecución y a las responsabilidades que después le pueden delegar a uno el gobierno. En Bolivia resistimos y vamos a seguir resistiendo, no vamos a rendirnos, pero tenemos, gracias doctor, pero tenemos una responsabilidad no solo familiar, sino también con los procesados a los que ahora represento, de no cejar, tanto en la defensa, en los estrados judiciales, como en la denuncia, en cualquier instancia, lugar, espacio en el que podamos hacerlo. Porque esto no puede quedar ni para el olvido, ni para la impunidad. Los responsables de esto van a tener que pagar algún día las consecuencias de sus actos. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Gary Prado. Yo quiero anunciar que como parte del apoyo a la defensa de la libertad y la recuperación de la democracia en Bolivia, el fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy ha decidido publicar en Estados Unidos una edición del libro del indebido proceso, en el que vamos a incluir a manera de prólogo las presentaciones de este importante evento. Gracias, doctor Prado. Hoy día preside nuestra reunión una personalidad reconocida mundialmente, es el embajador Armando Valladares. Armando Valladares empieza la historia conocida por el mundo cuando es preso político de la dictadura castrista por casi 23 años. Es liberado de esa dictadura y destaca con un libro que es un bestseller mundial que se llama Contra toda esperanza y que ha sido traducido a más de 25 idiomas y que tiene también una edición en el fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy. Ese libro llega a las manos del presidente de los Estados Unidos, en ese momento Ronald Reagan. Y Ronald Reagan invita a la Casa Blanca al expreso político Armando Valladares y lo nombra embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Cargo y tarea que Armando Valladares, que es de profesión maestro, artista, poeta, pintor, cumple por espacio de casi 4 años, destacando su lucha contra, en ese momento, la tiranía de los Castro que todavía sobrevive. Después de esto, Armando Valladares ha fundado una serie de organizaciones de defensa de los derechos humanos en el mundo. Destaca la fundación que lleva su nombre, Fundación Valladares. Pero además de eso participa de una cadena muy extensa de directorios de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, la libertad y la democracia. Él, además de ser un miembro fundador del Inter-American Institute for Democracy y miembro de nuestro consejo directivo y del directorio,
Es el presidente del Comité de Derechos Humanos del Inter-American Institute, pero preside una serie de otras organizaciones. Y en esas tareas, cuando él era el presidente de Human Rights Foundation, que tiene sede en Nueva York, estuvo en Bolivia. Estuvo en Bolivia precisamente cuando estos hechos se preparaban y cuando se llevó adelante el proceso del referéndum autonómico. Él viaja por todo el mundo con la bandera de los derechos humanos, la libertad y la democracia. Y hoy día, además de presidir este acto, hemos pedido al embajador Valladares que tenga la gentileza de hacernos los comentarios sobre esta situación y sobre su última presencia en Bolivia cuando se estaba organizando y estableciendo la dictadura y el narcoestado de Evo Morales. Embajador. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Y lo primero, quiero enviar un abrazo solidario al general Gary Prado con la admiración de este cubano que siempre lo recuerda. Como decía Carlos, yo estuve en Bolivia cuando el referéndum en Santa Cruz de la Sierra y quería compartir con ustedes mis días allí y mi experiencia en algunas cosas de verdad que fueron para mí y son inolvidables. Cuando llegué esa tarde a Santa Cruz de la Sierra en el hotel, yo no estaba inscrito con mi nombre, porque estaba tratando de ganar unas horas antes de que descubrieran los cubanos en especial que yo estaba allí. Pero al día siguiente, el día de las elecciones, pues entonces tuve que vestir el chaleco que vestían todos los observadores internacionales, donde estaba el nombre de la organización que yo representaba y mi nombre real. No había policía en ninguno de los lugares donde se votaba, ni ningún tipo de autoridad en las calles, porque Evo Morales había dado órdenes de que la policía en motos y todos vestidos de negro estuvieran fuera de las ciudades. Solo podían circular los vehículos que tenían una calcomanía en el parabrisas. Los que no tenían esa calcomanía no podían circular en aquel momento. Mis escoltas, y esto es confidencial, esto no se puede decir públicamente, pero cuando estamos entre un grupo de amigos, eran 9 y nos movíamos en 3 vehículos. Ellos tenían comunicación por radio constantemente con funcionarios de la embajada y así escucharon que en un poblado a unos 40 kilómetros de Santa Cruz se había producido un incidente por grupos del MAS que trataron de robarse las ánforas y que habían producido un incidente donde intervino la policía de Evo Morales y habían lanzado un petardo que le había destrozado un pie a uno de los jóvenes que defendían las ánforas. Yo iba con Tom Hubbardson, también del Instituto de la Human Rights Foundation, y preguntamos si podíamos ir hasta allí. Los escoltas dijeron que sí, que sin problema. Cuando llegamos a la entrada del poblado, un grupo de jóvenes sin camisas, armados con palos, estaban allí. Yo pedí a uno de los escoltas que se bajara y que indagara quiénes eran, pensando que podían ser los que habían intentado robarse las ánforas. Pero eran los defensores. Me bajé para hablarles. A uno de ellos, joven con apenas 16 años, le pregunté qué hacía allí, que él no podía votar, y me respondió que él estaba allí defendiendo el derecho que tenían sus padres a votar. Me quedé sorprendido y admirado por la respuesta de aquel joven boliviano, y entonces se acercaron los periodistas con las cámaras de televisión que estaban transmitiendo en vivo para todo el país. Era para ellos un acontecimiento que los observadores internacionales estuvieran allá tan lejos, pues se suponía que no saldrían de la ciudad de Santa Cruz. Las cámaras enfocaron de inmediato mi identificación con mi verdadero nombre y dije quién era cuando me preguntaron qué hacía y las preguntas de rutina. A los 20 minutos más o menos llamaron a los escoltas y le dijeron que yo había salido en la televisión nacional y que los agentes cubanos me habían identificado y habían salido con la intención de secuestrarme, que me sacaran inmediatamente de allí. Salieron los 3 carros atravesando unos campos sembrados a otra carretera, no la misma por la que habíamos llegado. Y salimos rumbo a Santa Cruz. Al llegar en una calle, decenas de personas rodeaban un automóvil y querían volcarlo.
Al llegar nosotros, los observadores internacionales se calmaron y nos dijeron que el automóvil era de la gente de Evo Morales, que no tenía la calcomanía para circular y que tenían un ánfora adentro. Recuerdo que en el asiento de atrás había un hombre en posición fetal tratando de que no lo vieran. Era el secretario de Agricultura de Evo Morales. No recuerdo el nombre. El ánfora que llevaba la habían robado y la iban a lanzar a un solar yermo cargada de boletas falsas para desacreditar el resultado del referéndum. Ya Evo Morales, que no sabía que habían atrapado a su secretario de Agricultura, anunció que el ánfora había aparecido con las boletas falsas. Eso nunca ocurrió, porque el ánfora la teníamos nosotros. Se llamó un oficial de Santa Cruz, un fiscal, si no recuerdo mal, sí, salió en la prensa todo aquel escándalo. A mí me llevaron directamente mis escoltas al aeropuerto y me acompañaron hasta el asiento unos minutos antes de que el avión despegara. Posterior a eso, vino la acusación de que conspiré con Hugo Chávez para justiciar a Evo Morales y que yo entregué armas por valor de $1 millón y más de dólares, etcétera, etcétera, y difundieron eso por todos los canales comunistas del mundo. Allá en el instituto teníamos la noticia que apareció en primera plana del periódico comunista Granma de Cuba. Después, creo que hasta hubo una sesión en la asamblea y tardaron el asunto del atentado a Evo Morales, el cual supuestamente yo estaba involucrado. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Es un grandísimo honor tenerte a ti aquí, tenerlos a ustedes. Y pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado y a ti los mejores deseos con tu libro. Muchas gracias, muy amables por su presencia.